Antes de empezar, ya comenta de dónde nos ves y suscríbete para fortalecer el canal. Era una tarde calurosa en el Estadio Azteca, de esas en las que el sol parece querer entrar en el campo junto a las jugadoras. El mes ya había comenzado de manera intensa para María Elena Vázquez, pero nada se comparaba al peso de aquel partido clasificatorio para la Copa del Mundo. Las gradas estaban llenas, el ruido de tambores y gritos se mezclaba con el sonido grave de las transmisiones en vivo. María llevaba sobre sus hombros más que la camiseta verde de México. Traía consigo la historia de una infancia difícil, entrenamientos en campos de tierra y la esperanza de miles de niñas que veían en ella la prueba de que era posible soñar. Al otro lado, la selección chilena liderada por Valentina Díaz, firme, experimentada y con la mirada fría de quien ya había vivido finales intensas. La tensión era palpable y cada toque al balón parecía pesar el doble. El mes apenas comenzaba, pero algo ya anunciaba que sería inolvidable. Carmen Delgado, árbitra argentina conocida por su postura firme, estaba en el centro del campo. A lo largo de 20 años de carrera, había construido una reputación de imparcialidad, pero también cargaba la presión invisible de un mundo donde los errores no se olvidaban. Aquella semana había recibido mensajes anónimos, algunos llenos de intimidación, otros con insinuaciones de que su trabajo estaba siendo observado de cerca. Intentó ignorarlos, concentrarse en el partido, pero el peso de esas palabras no desaparecía. El pitido inicial resonó y el partido comenzó a un ritmo acelerado. María Elena, con su explosión de velocidad, creaba jugadas peligrosas desde los primeros minutos. Valentina, siempre en el lugar correcto, comandaba su defensa con autoridad. La atmósfera en el estadio oscilaba entre el entusiasmo y la tensión. Carmen corría siguiendo las jugadas con los ojos atentos, pero en el fondo cargando un torbellino silencioso. Nadie allí imaginaba que, dentro de ese mismo mes, cada una de ellas cargaría cicatrices que jamás desaparecerían. El primer tiempo avanzaba en un equilibrio incómodo. México atacaba con intensidad, pero Chile respondía con contraataques peligrosos. María Elena corría como si cada jugada fuera la última, regateando, cayendo y levantándose sin perder el enfoque. En las gradas, familias enteras vibraban, pero también se callaban en momentos de peligro. Valentina se daba cuenta de que su equipo, aunque organizado, estaba demasiado nervioso, tal vez por el peso del partido o por el ambiente ensordecedor. Carmen, en el centro de las decisiones, mantenía una expresión neutra, pero sus pensamientos estaban fragmentados. Sabía que cualquier error podría marcar su carrera para siempre. En el banquillo mexicano, el entrenador gesticulaba, pidiendo calma, pero la ansiedad se apoderaba del equipo. Al otro lado, el cuerpo técnico chileno insistía en que sus jugadoras mantuvieran la posesión del balón. Era un duelo físico y mental. Cada pase erróneo parecía un paso más cerca de algo que nadie aún podía nombrar. Fue a los 42 minutos cuando comenzó la jugada más importante del partido. María Elena recibió un pase en profundidad, escapando de la marca con un toque rápido. El estadio entero se levantó, como si todos supieran lo que estaba a punto de suceder. Avanzó con el balón pegado al pie, miró rápidamente a la portera y chutó cruzado. La red se movió. El grito de gol estalló, resonando por el Azteca como un trueno. Las jugadoras mexicanas se abrazaron, los aficionados lloraban e incluso algunas adversarias parecían admirar la precisión del lance. Pero, segundos después, Carmen levantó el brazo, señalando fuera de juego. Un silencio pesado cayó sobre el estadio. Las cámaras mostraron la repetición. María estaba claramente en posición legal. La confusión comenzó de inmediato. Protestas,
gestos, miradas incrédulas. En ese momento, sin saberlo, Carmen había cambiado el rumbo no solo del partido, sino de todo el mes para aquellas 3 mujeres. El pitido final del primer tiempo llegó rodeado de tensión. María Elena caminaba hacia el vestuario con el rostro serio, respirando hondo para contener las lágrimas. Algunas compañeras intentaban consolarla, pero la indignación era evidente. En el pasillo, el cuerpo técnico mexicano discutía acaloradamente con la 4ª árbitra, exigiendo explicaciones sobre la decisión. En el vestuario chileno, el ambiente tampoco era de fiesta. Valentina, a pesar de haberse beneficiado, sentía una incomodidad que no podía disimular. Ella conocía el valor de una victoria limpia y sabía que ese gol debería haber contado. Carmen, por su parte, entró rápidamente en el vestuario de la terna arbitral, evitando el contacto visual con cualquier jugadora. Se sentó, se frotó la cara y respiró hondo. Se repetía mentalmente que había hecho lo que vio en el campo, pero en el fondo, la imagen de la repetición que parpadeaba en las pantallas del estadio comenzaba a fijarse en su mente como una marca que no se iría fácilmente. El segundo tiempo comenzó con un clima extraño. México salió al campo más agresivo, decidido a revertir el marcador, y en cierto modo, a demostrar algo más grande que un simple resultado. María Elena, a pesar de la frustración, corría con una intensidad casi furiosa. Valentina intentaba mantener a su equipo unido, pero notaba miradas inquietas entre sus compañeras, como si el error arbitral hubiera dejado una sombra sobre el partido. Carmen corría siguiendo las jugadas, pero ahora parecía dudar, pitando de forma más contenida, evitando decisiones polémicas. La afición mexicana, aunque ruidosa, tenía un tono de revuelta, abucheando cada vez que el nombre de la árbitra aparecía en las pantallas gigantes. Poco a poco, el campo se transformaba en un escenario de tensión mutua. Cada lance estaba cargado de significado, cada disputa de balón parecía una prueba de resistencia emocional para todas las involucradas. A los 20 minutos del segundo tiempo, una falta dura contra María Elena avivó aún más el clima hostil. Ella se quedó tendida en el césped por unos segundos, sintiendo el golpe en el tobillo. La afición estalló en protestas, exigiendo tarjeta para la jugadora chilena. Carmen solo aplicó una advertencia verbal, lo que aumentó la indignación. María se levantó sin pedir asistencia médica, pero su mirada era cortante. No quería piedad, quería jugar. Valentina, dándose cuenta de que la situación se estaba saliendo de control, llamó a sus compañeras y pidió calma, pero sabía que el peso de la injusticia ya estaba carcomiendo la tranquilidad del equipo. Cada error chileno parecía un recordatorio silencioso de que ese marcador no era totalmente merecido. En el banquillo mexicano, el entrenador reorganizaba el equipo, preparando sustituciones que pudieran dar más fuerza al ataque. El partido seguía intenso, pero la tensión superaba cualquier límite común a un encuentro de fútbol. Carmen comenzaba a sentir el peso físico y emocional del partido. Cada vez que miraba la pantalla gigante y veía la repetición del gol anulado, una incomodidad la recorría. Intentaba concentrarse, recordando años de experiencia y que las decisiones rápidas eran parte del oficio, pero esta vez algo parecía diferente. No era solo el error técnico, era el impacto humano que estaba causando. Mientras corría, captó la mirada de María Elena por un instante. No había odio, solo una mezcla de frustración e incredulidad que decía más que las palabras. Del lado chileno, Valentina también la miraba fijamente, como si quisiera preguntarle si realmente estaba segura de lo que había hecho. El estadio parecía respirar rabia y ansiedad.
y Carmen entendía que cualquier minuto restante podría agravar o aliviar el peso que ya cargaba ese mes. El reloj marcaba los 30 minutos del segundo tiempo, cuando México comenzó a presionar de forma casi asfixiante. El balón rara vez pasaba de la mitad del campo chileno, y cada intento de contraataque era bloqueado por una defensa mexicana decidida. María Elena parecía omnipresente, corriendo en todas direcciones, buscando espacios donde no los había. Valentina, acostumbrada a mantener la calma en partidos decisivos, se sentía cada vez más acorralada. No era solo la presión física, era la sensación de que el marcador tenía un peso moral que lo hacía inestable. Las chilenas cometían pases simples y la comunicación entre ellas comenzaba a fallar. Carmen observaba todo y, aún sin intervenir directamente, se daba cuenta de que el partido se estaba convirtiendo en un reflejo claro de las emociones acumuladas desde aquel gol anulado. El juego dejaba de ser solo táctico y se transformaba en una batalla silenciosa de conciencia y resistencia. A los 36 minutos, la afición mexicana parecía jugar junto al equipo. Cada toque de María Elena era acompañado por gritos y aplausos, como si la energía de las gradas pudiera empujar el balón hacia el gol. Y fue precisamente con esa presión que nació la oportunidad más clara desde el lance anulado. Una pared rápida en el centro del campo abrió espacio para que ella recibiera el balón en la entrada del área. El disparo salió potente, obligando a la portera chilena a hacer una parada espectacular. La frustración fue inmediata, pero también había una sensación creciente de que el empate podría llegar en cualquier momento. Valentina gritaba a sus compañeras pidiendo concentración. Carmen, a pocos metros de la jugada, solo respiró hondo. Sabía que, si un nuevo gol mexicano llegaba, ese error del primer tiempo dejaría de ser solo un episodio polémico y se convertiría en el punto de inflexión del partido. El minuto 40 trajo una intensidad casi insoportable. México mantenía la posesión del balón, moviéndolo de un lado a otro, intentando abrir la defensa chilena. María Elena estaba exhausta, pero no desaceleraba. Cada vez que recibía el balón, el estadio se levantaba, esperando el momento decisivo. Valentina retrocedía más de lo habitual, prácticamente jugando como una defensa extra para contener la presión. Carmen mantenía los ojos fijos en las jugadas, corriendo con zancadas largas para seguir el ritmo acelerado. El cansancio físico se mezclaba con la carga emocional, haciendo cada segundo más pesado. En los rostros de las jugadoras era visible que el partido ya no era solo sobre fútbol. Había algo más profundo en disputa: dignidad, honor y la oportunidad de corregir o consolidar una injusticia que resonaría durante mucho tiempo. El reloj avanzaba demasiado rápido para unas y demasiado lento para otras. Cuando el cronómetro llegó a los 44 minutos, México consiguió el espacio que tanto buscaba. Un pase preciso encontró a María Elena en el lateral del área. Controló, giró sobre la marca y centró raso. El balón cruzó el área pequeña y encontró a una compañera libre, que remató con fuerza. La portera chilena paró por reflejo, pero dejó el rebote. María, casi sin equilibrio, se lanzó para empujar el balón al fondo de la red. El grito de gol estalló en el estadio con aún más fuerza que antes. Carmen miró al asistente, que mantuvo la bandera bajada. Esta vez, ella señaló hacia el centro del campo. El empate estaba confirmado. Las mexicanas se abrazaron con lágrimas en los ojos, y la vibración en las gradas parecía hacer temblar el suelo. Valentina respiró hondo, sabiendo que el partido ahora tenía otro peso. El gol del 100 empate encendió una nueva llama en las mexicanas y un peso aún mayor en las chilenas. El estadio se transformó en un torbellino de sonidos, gritos, cánticos, tambores, todo a un ritmo acelerado.
María Elena, aunque sin aliento, gesticulaba para que sus compañeras avanzaran como si supiera que aún había tiempo para dar la vuelta al partido. Valentina intentaba reorganizar su defensa, pero notaba que algunas jugadoras ya mostraban señales de desconcentración. Carmen, en el centro, pareció más ligera por un instante, como si ese gol hubiera equilibrado no solo el marcador, sino también una parte de la carga que llevaba desde el primer tiempo. Aún así, sabía que el mes no terminaría allí. El pitido final de ese partido sería solo una parte de algo mucho más grande, que se extendería fuera del campo, afectando vidas de formas para las que no todas estaban preparadas. Con solo 2 minutos de tiempo añadido, la tensión llegó al límite. México se lanzó al ataque, mientras Chile buscaba contraataques rápidos para recuperar la ventaja. A los 46, María Elena recibió un balón largo, controló con dificultad y fue derribada cerca del área. La afición pidió falta, pero Carmen ordenó seguir, considerando el contacto una disputa normal. Las mexicanas protestaron, pero el juego continuó. El balón pasó rápidamente de un lado a otro hasta que el pitido final resonó. Empate. Algunas jugadoras cayeron al césped exhaustas, mientras otras se abrazaban o discutían. María salió, caminando despacio, saludando a las adversarias y evitando mirar a Carmen. Valentina fue la primera chilena en acercarse a ella, ofreciéndole un apretón de manos firme y una mirada que decía más que cualquier palabra. En ese instante, el resultado parecía menos importante que todo lo que había sucedido en el campo. En el vestuario mexicano, el ambiente era mixto. Algunas jugadoras hablaban en voz alta, indignadas por el gol anulado, mientras otras preferían el silencio. María Elena se sentó en un rincón, se quitó las botas lentamente y se quedó mirando al suelo. El entrenador intentó motivar al grupo, recordando que todavía había partidos por delante, pero todos sabían que ese empate tenía un sabor amargo. La prensa esperaba fuera, lista para capturar cualquier declaración que encendiera la polémica. María evitó hablar, prefiriendo guardar sus palabras para el momento adecuado. En el fondo, sabía que ese episodio no terminaría allí. La injusticia que había sentido se transformaba en combustible. A su lado, una compañera le puso la mano en el hombro y le dijo en voz baja que confiaba en que ella aún tendría la oportunidad de responder en el campo, de la forma más legítima posible, con goles. Mientras tanto, en el vestuario chileno, la victoria parcial perdida no parecía ser el foco. Valentina sentía una incomodidad que iba más allá del resultado. Algunas compañeras intentaban celebrar el punto conseguido, pero el recuerdo del gol mal anulado flotaba en el aire. Ella sabía que aunque nadie de su equipo tenía la culpa directa, el beneficio recibido tenía un peso moral difícil de ignorar. Esa noche evitó las entrevistas y prefirió salir discretamente del estadio. Afuera se encontró con aficionados chilenos que aplaudían y le pedían fotos, pero su sonrisa era contenida. Valentina entendía que el fútbol tenía sus injusticias, pero aquello parecía diferente. Más tarde, ya en el hotel, encendió la televisión y vio las repeticiones una y otra vez en las noticias deportivas. Cada ángulo mostraba la misma conclusión. El gol de María Elena debería haber sido validado. Y esa certeza no la dejaba en paz. En los días siguientes, la repercusión del partido tomó proporciones que ninguna de las jugadoras había previsto. María Elena recibió mensajes de apoyo de aficionados de todo el país, muchas de ellas niñas que contaban cómo se inspiraban en su historia. Cada comentario aumentaba su sentido de responsabilidad, pero también traía la presión de corresponder a la expectativa de millones. En el equipo chileno, Valentina conversaba con sus compañeras sobre la incomodidad que sentían.
Ninguna de ellas quería parecer desagradecida por el empate que mantenía la puntuación, pero el sentimiento de injusticia era difícil de ignorar. Carmen, por su parte, pasó horas viendo los lances repetidamente, intentando entender si podría haber tomado una decisión diferente. El peso de haber anulado un gol legítimo la acompañaba en cada tarea diaria. El mes, que ya había comenzado con intensidad, ahora se convertía en una prueba de resistencia emocional para las tres mujeres, cada una lidiando a su manera con las consecuencias de aquel episodio. Una semana después del partido, María Elena regresó a los entrenamientos con una determinación visible. El entrenador se dio cuenta de que su postura había cambiado. Ella no solo buscaba la victoria, sino que también quería probar la legitimidad de su talento. Valentina decidió hablar abiertamente con su equipo sobre la sensación de culpa, promoviendo discusiones sinceras sobre ética y honor en el deporte. Carmen, en casa, escribía en su diario cada detalle del partido, cada reacción que observó y cada pensamiento que pasó por su mente durante el lance polémico. Sabía que admitir sus errores públicamente sería inevitable, pero aún necesitaba procesar todo internamente. El mes que comenzó con un gol anulado, ahora se transformaba en una lección silenciosa, enseñándoles a cada una sobre perseverancia, responsabilidad y sobre cómo las decisiones humanas pueden impactar profundamente las vidas de otras personas. En el entrenamiento del segundo fin de semana, María Elena recibió un pase largo, regateó a la defensa y remató con precisión. La jugada, que antes sería solo un intento más, ahora parecía cargada de significado. Levantó los brazos, no como un gesto de celebración vacía, sino como una afirmación de que no sería definida por un error ajeno. Sus compañeras la rodearon, algunas aún recordando el gol anulado, otras simplemente absorbiendo la energía renovada de la delantera. Valentina, viendo videos del partido en busca de estrategias, se dio cuenta de que la postura de su adversaria mexicana había cambiado. No era solo técnica, era fuerza emocional. Carmen, por su parte, ya había decidido que se enfrentaría a la prensa y admitiría su error, pero aún necesitaba encontrar el momento adecuado. El mes seguía intenso y cada entrenamiento, cada reacción y cada reflexión servían para moldear la secuencia de acontecimientos que determinaría el desenlace de aquella historia. Al llegar al estadio para el segundo partido del mes, México entró con una energía que parecía contagiar a toda la afición. María Elena estaba tranquila, respirando hondo antes del pitido inicial, consciente de que cada movimiento podía ser decisivo. Valentina lideraba a Chile, ahora más consciente de la responsabilidad de su equipo de jugar de forma justa y honesta. Carmen observaba desde las gradas del sector de arbitraje, en una función administrativa, pero sentía cada toque de balón como si estuviera en el campo. El público ya sabía de la polémica del partido anterior y la atmósfera era de expectativa constante. Las jugadoras se saludaron antes del pitido, un gesto simple que cargaba respeto y reconocimiento mutuo. El mes no había terminado, y cada minuto de ese nuevo partido sería crucial no solo para el marcador, sino para la reconstrucción del honor y la confianza de todos los involucrados. El segundo partido comenzó con un ritmo acelerado. México buscaba dominar el centro del campo, mientras Chile intentaba mantener la posesión y controlar la ansiedad de las jugadoras. María Elena se movía de forma estratégica, anticipando pases y presionando la defensa adversaria. Cada jugada era seguida por miradas atentas de la afición y flashes de las cámaras que registraban cada lance. Valentina, por su parte, orientaba a sus compañeras recordándoles que mantuvieran la disciplina y el respeto, intentando equilibrar la presión de la demanda moral con la necesidad de mantener un rendimiento competitivo.
Carmen, siguiendo de cerca, sentía una tensión diferente, ahora mezclada con un alivio parcial, sabiendo que su oportunidad de redención aún no había llegado, pero que cada decisión en el campo podría ser menos polémica. El mes continuaba intenso, y el clima de expectativa se mezclaba con el cansancio físico y emocional de las jugadoras. A los 15 minutos, surgió una oportunidad clara para México. María Elena recibió el balón cerca del área, giró sobre la marca y chutó con fuerza, obligando a la portera chilena a una parada extraordinaria. El estadio estalló en aplausos y gritos. Valentina se dio cuenta de que su equipo estaba siendo presionado no solo técnicamente, sino emocionalmente. El peso del mes anterior parecía reflejarse en cada pase erróneo y en cada reacción de nerviosismo. Carmen, observando las imágenes de la jugada en tiempo real en 1900, los monitores, sintió una punzada de culpa mezclada con la esperanza de que la justicia del deporte aún pudiera prevalecer. Cada lance de ese partido cargaba más que técnica. Cargaba la memoria de un error pasado y la oportunidad de demostrar que el respeto, el honor y la perseverancia podían manifestarse en el campo de forma concreta. El partido avanzaba y la tensión no hacía más que aumentar. Cada balón disputado era recibido con intensidad y determinación, como si ambos equipos supieran que ese partido sería recordado durante mucho tiempo. María Elena seguía destacando, regateando con agilidad y rematando con precisión. Valentina instruía a sus compañeras para que no se dejaran abatir, pero era visible que la presión psicológica del gol anulado aún pesaba. Carmen, en silencio, observaba cada lance, intentando comprender cómo aquel episodio había marcado no solo a las jugadoras, sino también su propia trayectoria. El mes que había comenzado con injusticia, ahora se convertía en una secuencia de aprendizajes dolorosos y necesarios. Con cada toque de balón, la responsabilidad se volvía más evidente y cada decisión dentro del campo conllevaba implicaciones que iban más allá del simple resultado. A los 30 minutos del segundo tiempo, México logró abrir espacio en la defensa chilena. María Elena recibió el balón en la entrada del área, respiró hondo y chutó. El balón pasó cerca del poste, provocando un suspiro colectivo de la afición. Valentina intentó reaccionar, pero la presión y la ansiedad comenzaron a afectar la precisión de las jugadoras chilenas. El clima era de tensión extrema, y cada segundo parecía prolongar el sufrimiento emocional acumulado a lo largo del mes. Carmen observaba, consciente de que su responsabilidad ya no era solo con el partido, sino con la memoria de un error que había impactado la vida de otras personas. El estadio vibraba, pero también parecía cargar una energía densa, resultado de la injusticia inicial y de la intensa batalla que se desarrollaba ahora en el campo. México persistía, y con cada ataque, María Elena mostraba más determinación. No era solo el deseo de ganar, sino la necesidad de probar que su esfuerzo y talento no serían anulados por un error ajeno. El balón circulaba rápido entre las jugadoras, y cada pase era seguido por miradas atentas de las compañeras. Valentina, dándose cuenta del desgaste emocional de su equipo, comenzó a reorganizar la defensa, orientando a sus jugadoras a mantener la calma y la máxima atención. Carmen sintió el peso del momento de forma intensa. No bastaba con observar, ella sabía que su postura y decisiones podrían influir en el desarrollo del partido, aunque fuera de forma indirecta. El estadio estaba en éxtasis, pero también cargaba una energía densa, resultado de la injusticia inicial y de la intensa batalla que se desarrollaba ahora en el campo. A los 40 minutos, un lance decisivo se acercaba. María Elena recibió un pase en profundidad y con un regate rápido logró librarse de su marca. El público estalló en aplausos y gritos de aliento. Valentina corrió para intentar impedir el remate.
Pero la precisión de la mexicana era impresionante. Carmen seguía cada movimiento, con el corazón acelerado, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. El partido, que parecía solo una competición deportiva, ahora se transformaba en un escenario de justicia, honor y superación emocional. El mes que comenzó con una injusticia, ahora parecía a punto de alcanzar un punto de redención, y cada una de las tres mujeres sabía en el fondo que ese momento traería lecciones profundas para el resto de sus vidas. El segundo final del partido se acercaba rápidamente. Cada minuto parecía arrastrarse para la afición mexicana, que sentía la victoria a su alcance. María Elena respiraba hondo antes de cada lance, consciente de que cualquier error podría desperdiciar todo el esfuerzo de ese mes. Valentina, por otro lado, sentía el peso de la responsabilidad sobre sus jugadoras, intentando equilibrar la necesidad de defender con la conciencia de que cada acción se reflejaría en el honor de su equipo. Carmen observaba con atención, recordando el gol anulado en el partido anterior. La memoria de ese error aún latía en su mente, pero ahora había esperanza de que la justicia pudiera prevalecer de manera indirecta. Cada decisión tomada en ese instante, aunque mínima, parecía cargar el destino emocional de todas las involucradas. A los 45 minutos, México tuvo su última oportunidad. María Elena recibió el balón cerca del área, miró a la portera y remató con firmeza y precisión. El balón entró por la esquina y el estadio estalló en celebración. Las mexicanas corrieron a abrazarse, algunas llorando de alivio, otras gritando de emoción contenida. Valentina se acercó a María, ofreciéndole un apretón de manos sincero, reconociendo el mérito del gol y el esfuerzo de su adversaria. Carmen, fuera del campo, observaba emocionada, sintiendo una mezcla de alivio y arrepentimiento. La injusticia inicial había sido compensada por la determinación y el talento de María Elena. El mes intenso terminaba con un triunfo que iba más allá del marcador, reflejando coraje, honor y superación emocional para todos los que vivieron esa historia. En los días que siguieron a la victoria mexicana, la repercusión fue intensa. María Elena recibió mensajes de apoyo de todas partes del país e incluso internacionalmente de personas que se inspiraron en su persistencia ante la injusticia. Cada palabra leída, cada comentario recibido fortalecía su convicción de que el esfuerzo y la dedicación eran más grandes que cualquier error que pudiera ocurrir en el campo. Valentina, por otro lado, pasó a reflexionar profundamente sobre la importancia del honor y la responsabilidad, tanto para sí misma como para sus compañeras. La incomodidad que sintió al ser beneficiada por el error inicial se transformó en una reflexión sobre ética, empatía y la verdadera esencia del deporte. Carmen finalmente se armó de valor para enfrentar a la prensa y admitir públicamente su error, revelando la presión y el acoso que la habían afectado durante el partido. El acto de Carmen fue recibido con sorpresa y respeto. Muchos reconocieron el coraje necesario para admitir una falla tan significativa, y el arbitraje femenino comenzó a recibir atención y apoyo de forma diferente. María Elena y Valentina, a pesar de estar en lados opuestos, iniciaron un diálogo respetuoso y sincero. Valentina reconoció públicamente el mérito de la mexicana, mientras que María entendió la complejidad de la situación que Carmen había enfrentado. El mes que comenzó con una injusticia notable terminaba con una serie de aprendizajes para todas. El dolor, la presión y la tensión que cada una sintió en el campo se transformaron en lecciones duraderas, mostrando que el deporte puede ser más que competencia, puede ser reflexión, crecimiento y humanidad. María Elena, incluso, después de la victoria, sentía que aún había mucho por aprender y construir.
Los entrenamientos siguientes fueron intensos, pero no solo físicos. Había una disciplina emocional que necesitaba ser cultivada. Pasaba horas revisando jugadas, buscando formas de mejorar su precisión y su posicionamiento, pero también reflexionaba sobre cómo manejar situaciones de injusticia sin perder el enfoque. Valentina seguía, de lejos, las noticias sobre la mexicana, y un respeto silencioso crecía entre las dos. Ambas habían pasado por experiencias que pusieron a prueba su carácter, fuerza y paciencia. Carmen, ahora involucrada en proyectos de formación de árbitras, compartía sus experiencias con jóvenes profesionales, enfatizando la importancia de la responsabilidad e integridad. El mes que parecía ser solo sobre un gol anulado, ahora se revelaba como un período de crecimiento para todas, cada una lidiando con sus propios desafíos y aprendiendo a extraer lecciones profundas de la adversidad. La prensa deportiva comenzó a destacar no solo el resultado del partido, sino la historia de superación que lo rodeaba. María Elena se convirtió en un símbolo de persistencia, demostrando que la injusticia no define la trayectoria de nadie. Valentina comenzó a hablar sobre la importancia del honor, del reconocimiento del mérito ajeno y del peso emocional de ganar en condiciones que no son totalmente justas. Carmen, por su parte, usaba su experiencia para entrenar a nuevas árbitras, preparándolas para decisiones rápidas, pero también para lidiar con la presión y la responsabilidad que el cargo exige. El mes, que comenzó con tensión y dolor, ahora se transformaba en una narrativa de aprendizaje, mostrando que cada decisión, cada esfuerzo y cada gesto en el campo de fútbol tenía un impacto profundo en la vida de todos los involucrados. María Elena, en particular, sentía que algo dentro de ella había cambiado. El gol legítimo, logrado con sudor y determinación, simbolizaba más que una simple victoria. Era la prueba de que su persistencia podía superar obstáculos externos. Continuaba entrenando con dedicación, no solo para el próximo partido, sino para demostrarse a sí misma que podía controlar su propio destino dentro del campo. Cada entrenamiento iba acompañado de análisis de jugadas, ajustes de posicionamiento y conversaciones sinceras con sus compañeras, fortaleciendo el espíritu de equipo. Valentina, aún sin estar presente en los entrenamientos mexicanos, seguía la trayectoria de su adversaria y reflexionaba sobre su propia carrera. La experiencia de ese mes se transformaba en un recuerdo constante, la importancia de mantener la integridad, el respeto y el coraje en situaciones que desafían la ética y la paciencia. Carmen, sintiendo el peso de su decisión inicial, se dedicó integralmente a la formación de árbitras jóvenes, compartía historias del campo, resaltando cómo lo psicológico y la ética eran tan importantes como la técnica. Las reuniones eran intensas y muchas de las jóvenes aprendían no solo a dirigir partidos, sino a lidiar con la presión, los errores y las expectativas externas. La experiencia personal de Carmen se convirtió en una herramienta valiosa, mostrando que la vulnerabilidad y la admisión de fallas pueden ser poderosas fuentes de aprendizaje. El mes que comenzó con injusticia había transformado la vida de 3 mujeres de formas profundas e inesperadas. Cada una de ellas cargaba cicatrices emocionales, pero también la certeza de que sus decisiones y actitudes podían redefinir historias e influir positivamente en las vidas de otras personas. María Elena recibió invitaciones para entrevistas y eventos deportivos, pero siempre buscaba mantener los pies en la tierra. Ella sabía que el éxito era consecuencia del esfuerzo y la integridad, y no solo del reconocimiento mediático. Cada conversación con periodistas se transformaba en una oportunidad para compartir la experiencia vivida ese mes, enfatizando cómo la persistencia y la
Resiliencia pueden transformar la frustración en motivación. Valentina también comenzó a ser invitada a charlas y discusiones sobre ética en el deporte, siempre destacando que una victoria no es verdadera si no viene acompañada de honor. El respeto mutuo entre las dos jugadoras creció, convirtiéndose en un ejemplo de que la competencia sana también implica empatía y comprensión de la condición humana de cada atleta. Carmen continuaba dedicándose a los programas de formación de árbitras, pero ahora con una perspectiva más amplia. No se trataba solo de enseñar reglas, sino de preparar a profesionales para lidiar con situaciones emocionalmente complejas y presiones externas. Conversaba con sus alumnas sobre cómo asumir responsabilidades, cómo manejar errores y cómo encontrar un equilibrio entre autoridad y humanidad. Cada relato que compartía del partido en el Estadio Azteca se convertía en un estudio de caso, mostrando que las decisiones en el deporte pueden impactar profundamente las vidas de atletas, técnicos y aficionados. El mes que comenzó con un gol anulado, ahora era recordado como un período de aprendizaje colectivo y crecimiento personal, redefiniendo el significado de victoria, honor y superación para todos los involucrados. María Elena continuaba preparándose para los próximos desafíos, pero ya no era solo la habilidad física lo que la motivaba. Sabía que su fuerza emocional había crecido enormemente ese mes. Cada entrenamiento iba acompañado de una reflexión sobre cómo reaccionar ante las injusticias y cómo transformar la frustración en un impulso positivo. La conexión con sus compañeras también se fortaleció. Cada pase, cada jugada colectiva, ahora llevaba la conciencia de que el esfuerzo conjunto podía superar cualquier adversidad. Valentina, observando la trayectoria de la mexicana, reconocía silenciosamente que aprender de la adversidad ajena también formaba parte del crecimiento personal. El respeto entre las jugadoras no era solo profesional, sino profundamente humano, reflejando el impacto duradero de las experiencias compartidas en ese período intenso. Carmen, por su parte, sentía una mezcla de alivio y responsabilidad. Admitir el error públicamente había sido solo el comienzo. Ahora necesitaba asegurarse de que su aprendizaje sirviera de base para futuras generaciones. Cada reunión con jóvenes árbitras incluía historias del partido y discusiones sobre ética, toma de decisiones y control emocional. Se daba cuenta de que su propia vulnerabilidad se había convertido en una herramienta de enseñanza poderosa, permitiendo que otras evitaran los mismos errores o al menos aprendieran a manejarlos de manera saludable. El mes notable, que comenzó con injusticia y tensión, se transformó en una oportunidad de crecimiento colectivo, mostrando que la superación puede surgir de situaciones adversas y que el deporte puede ser un catalizador de aprendizaje humano profundo. Los días siguientes estuvieron marcados por entrevistas, análisis de expertos y discusiones sobre el impacto de ese gol anulado en el fútbol femenino. María Elena comenzó a recibir mensajes de niñas que veían en ella una inspiración, y eso reforzaba su compromiso de jugar con dignidad y esfuerzo, independientemente de errores o injusticias externas. Valentina, por su parte, reflexionaba sobre la presión que acompaña a los atletas de alto nivel y sobre cómo el honor debe estar siempre por encima del resultado. Las dos jugadoras, aunque de países diferentes, encontraron un punto de conexión en la experiencia compartida de emociones intensas, desafíos y aprendizaje que van más allá del campo. Carmen, siguiendo el desarrollo de las noticias, entendía que su papel no era solo reconocer errores, sino garantizar que su experiencia se transformara en una herramienta de crecimiento para otros profesionales del deporte. María Elena, en las semanas siguientes, comenzó a concentrarse en la próxima fase de entrenamientos y competiciones, pero ahora
con una perspectiva más amplia. Entendía que ganar no era solo marcar goles o conquistar títulos, sino también lidiar con adversidades e injusticias sin perder el enfoque o la integridad. Valentina pasó a orientar a jugadoras más jóvenes sobre la importancia de reconocer el mérito ajeno y mantener el honor en situaciones delicadas. Carmen continuaba compartiendo sus experiencias con árbitras principiantes, enfatizando que asumir errores y aprender de ellos es parte esencial de la formación de cualquier profesional. El mes, que comenzó con frustración y tensión, se consolidó como un período de aprendizaje profundo, mostrando que la verdadera victoria está en la superación de las dificultades y en el crecimiento emocional de todos los involucrados. María Elena comenzó a darse cuenta de que su trayectoria estaba inspirando a más que solo aficionados. Empezó a recibir mensajes de entrenadores y atletas de otros deportes, agradeciendo por demostrar cómo la persistencia ante la injusticia podía convertirse en un ejemplo. Cada relato leído reforzaba su convicción de que el esfuerzo individual, combinado con el espíritu de equipo, podía superar cualquier obstáculo. Valentina, al observar esta repercusión, reflexionaba sobre cómo la ética y el respeto en el deporte podrían transformar las adversidades en un aprendizaje colectivo. Carmen, sentada en su sala después de un día de entrenamientos con jóvenes árbitras, sintió una satisfacción silenciosa. El mes que comenzó con un error doloroso se transformó en una oportunidad de crecimiento, no solo para las jugadoras, sino para todos los que presenciaron o conocieron la historia. El ambiente deportivo comenzó a dar señales de cambio. Los comentarios en las redes sociales, antes polarizados, ahora destacaban el coraje, la integridad y la superación de cada una de las involucradas. María Elena continuaba entrenando, pero su mirada ahora llevaba la confianza de quien aprendió a lidiar con la adversidad. Valentina, por su parte, dedicaba tiempo a conversar con atletas jóvenes sobre ética y honor, usando la experiencia del partido como un ejemplo real de conducta deportiva. Carmen seguía comprometida con la formación de árbitras, transmitiendo la lección de que asumir responsabilidades es un paso esencial para cualquier profesional. El mes intenso llegaba a su fin, dejando marcas emocionales, aprendizaje profundo y la certeza de que cada decisión, cada gesto y cada acción en el campo podía impactar vidas de maneras que van mucho más allá del marcador. María Elena, en medio de los entrenamientos y competiciones, comenzó a sentirse más madura emocionalmente. Cada jugada, cada pase y cada gol se convirtieron en oportunidades para reafirmar su perseverancia y su compromiso con el deporte. Ella sabía que nada podría borrar lo que había sucedido, pero también comprendía que podía usar la experiencia como combustible para evolucionar. Valentina, reflexionando sobre su propia trayectoria, se dio cuenta de que el respeto y la ética eran herramientas tan importantes como la habilidad técnica. Carmen, por otro lado, sentía que cada conversación con sus alumnas sobre decisiones difíciles y presión emocional en el campo se volvía más rica, ya que podía compartir un aprendizaje adquirido de forma dolorosa, pero extremadamente valioso. El mes que comenzó con injusticia, tensión y frustración, ahora se mostraba como un período de crecimiento profundo y transformador para todas. Los partidos siguientes sirvieron como prueba de lo que todas habían aprendido. María Elena jugaba con una confianza silenciosa, sabiendo que la determinación y la ética la acompañarían en cada lance. Valentina dirigía a su equipo con una atención redoblada, recordando que cada gesto de honor y cada elección correcta fortalecían no solo a ella misma, sino también la integridad del deporte. Carmen continuaba observando,
orientando y enseñando, ahora con la convicción de que su fallo inicial había generado una oportunidad de aprendizaje colectivo. El mes que parecía ser definido por un gol anulado, ahora se convertía en un recuerdo de coraje, superación y responsabilidad, mostrando que, incluso ante las injusticias, es posible transformar las experiencias negativas en lecciones duraderas para todos los involucrados. María Elena comenzó a darse cuenta de que su influencia iba más allá del campo. Recibía mensajes de jóvenes atletas, entrenadores e incluso aficionados de otros deportes, elogiando su perseverancia ante la injusticia. Cada mensaje era un recordatorio de que su postura y determinación podían inspirar a otros a lidiar mejor con las adversidades. Valentina, por su parte, reflexionaba sobre la importancia de cultivar la ética y el honor en todos los niveles del deporte, dándose cuenta de que su papel como capitana iba más allá del equipo. Era también un ejemplo de conducta. Carmen, involucrada en la formación de nuevas árbitras, sentía que sus experiencias se transformaban en lecciones valiosas, mostrando cómo la responsabilidad y la admisión de errores pueden impactar positivamente la vida de muchas personas. El mes, intenso y desafiante, se consolidaba como una fase de aprendizaje profundo. Al final del mes, el equipo mexicano celebraba no solo las victorias, sino la capacidad de superar desafíos emocionales y psicológicos. María Elena, aunque exhausta, sentía orgullo del camino recorrido, sabiendo que cada entrenamiento, cada esfuerzo y cada decisión en el campo habían contribuido a su evolución personal. Valentina observaba a su equipo chileno, dándose cuenta de que la experiencia había generado crecimiento y reflexión sobre el honor y la responsabilidad. Carmen continuaba trabajando con jóvenes árbitras, transmitiendo el aprendizaje del mes como un ejemplo de coraje e integridad. La injusticia inicial se había transformado en una oportunidad de crecimiento y fortalecimiento, mostrando que incluso en situaciones adversas es posible encontrar aprendizaje, honor y superación, dejando marcas duraderas y positivas en todos los involucrados. María Elena se dio cuenta de que el impacto del mes no se limitaba solo al fútbol. Su historia comenzó a ser compartida en charlas, eventos deportivos y mesas redondas, mostrando cómo la determinación ante la adversidad podría inspirar a otras personas. Cada relato reforzaba la importancia de mantener el enfoque, la ética y la perseverancia, incluso cuando las situaciones externas parecen injustas. Valentina, siguiendo estas repercusiones, sentía que la reflexión sobre ética y honor que surgió en el campo se extendía más allá de su propia carrera, influyendo en jóvenes atletas y equipos de otros países. Carmen, por su parte, encontraba sentido en transformar la experiencia dolorosa de un error en un aprendizaje colectivo, reforzando que la responsabilidad y la integridad son esenciales en cualquier función de liderazgo dentro del deporte. En el campo de entrenamiento, María Elena continuaba dedicándose, pero ahora con una conciencia mayor sobre su influencia y responsabilidad. Cada pase, cada remate y cada orientación a sus compañeras llevaba el peso del aprendizaje de ese mes. Valentina, observando a la mexicana, reconocía silenciosamente la fuerza emocional y técnica que permitió la superación de la injusticia. Carmen, involucrada en programas de formación de árbitras, veía en las jóvenes la oportunidad de prevenir errores y lidiar mejor con la presión, transmitiendo de forma práctica la experiencia que había vivido. El mes, que comenzó con tensión y frustración, se transformó en un período de maduración, mostrando que la verdadera superación implica coraje, aprendizaje y humanidad, dejando marcas duraderas y valiosas para todos.
María Elena comenzó a darse cuenta de que su trayectoria estaba inspirando a jóvenes de forma inesperada. En entrenamientos, eventos e incluso conversaciones informales, oía relatos de niñas que veían en ella un ejemplo de persistencia y fuerza emocional. Cada historia compartida reforzaba su compromiso de jugar con dignidad y ética, mostrando que la determinación ante la injusticia puede transformarse en un aprendizaje colectivo. Valentina, reflexionando sobre todo lo que ocurrió, entendía que la experiencia con la anulación del gol no solo puso a prueba su liderazgo, sino que también le brindó la oportunidad de enseñar y ejemplificar valores que van más allá de la competencia. Carmen, observando a sus alumnas y sus propias acciones, reconocía que asumir responsabilidades y aprender de los errores era un proceso continuo que se extendería a lo largo de toda la carrera de cualquier profesional del deporte. La proximidad del final del mes trajo una sensación de conclusión y reflexión. María Elena, sentada después de un entrenamiento exhaustivo, se dio cuenta de que cada momento de ese periodo, desde el gol anulado hasta la victoria final, había fortalecido su resiliencia emocional. Valentina conversaba con jóvenes atletas sobre ética y la importancia de reconocer los méritos, mientras que Carmen consolidaba prácticas de enseñanza para árbitras principiantes, transmitiendo lecciones sobre responsabilidad, integridad y cómo enfrentar la presión. Lo que comenzó como un episodio doloroso y lleno de tensión se transformó en un aprendizaje profundo, mostrando que cada decisión, gesto y acción en el deporte puede impactar vidas de manera significativa, moldeando el carácter y promoviendo el crecimiento humano. María Elena, en los entrenamientos finales del mes, demostraba una postura más centrada y madura. Cada movimiento en el campo reflejaba no solo habilidad, sino también una comprensión del impacto que sus acciones podían tener dentro y fuera del juego. Conversaba con sus compañeras sobre cómo mantener la concentración, sobre la importancia de la ética y sobre cómo transformar las frustraciones en motivación. Valentina, observando de lejos, se daba cuenta de cómo la adversaria había crecido emocional o técnicamente. Carmen, siguiendo de cerca la formación de las nuevas árbitras, veía resultados concretos de su esfuerzo por transmitir el aprendizaje sobre responsabilidad, toma de decisiones y control emocional. El mes intenso, que comenzó marcado por la injusticia y la tensión, se consolidaba como un período de crecimiento y maduración profunda para todas las involucradas, dejando lecciones que se extenderían mucho más allá del fútbol. Las últimas semanas del mes estuvieron marcadas por momentos de reconocimiento y celebración silenciosa. María Elena recibió elogios de los medios y de la gente común, pero mantenía la humildad, consciente de que cada logro era fruto del esfuerzo y la perseverancia. Valentina continuaba enseñando sobre ética y honor, reforzando la importancia de tomar decisiones correctas incluso bajo presión. Carmen seguía involucrada en la formación de árbitras, usando sus experiencias para preparar a otras profesionales para lidiar con errores y presión emocional. El episodio del gol anulado, que podría haber sido solo un punto negativo, se transformó en un hito de aprendizaje colectivo. El mes intenso terminaba con la certeza de que la superación, la responsabilidad y la integridad son logros que tienen un impacto duradero en la vida de todos los involucrados. María Elena comenzó a darse cuenta de que el respeto y la admiración que recibía no venían solo de sus habilidades técnicas, sino también de la forma en que manejó la injusticia. Cada gesto de disciplina, cada entrenamiento dedicado y cada pase bien pensado transmitían un mensaje de perseverancia.
Valentina, reflexionando sobre todo, reconoció que la experiencia del mes había sido más que una prueba de habilidad, había sido una prueba de carácter. Carmen, por su parte, consolidaba su posición como mentora, mostrando que aprender de los propios errores y asumir responsabilidades es fundamental para cualquier profesional. El mes que comenzó con tensión y frustración se transformó en un período de aprendizaje profundo, enseñando que la superación implica coraje, reflexión y acción consistente ante las adversidades. El impacto del mes también se extendió fuera del campo. María Elena comenzó a ser invitada a eventos motivacionales, donde compartía su experiencia de perseverancia y ética ante la injusticia. Valentina hablaba sobre la responsabilidad, el honor y el peso emocional de las decisiones que afectan a otros, utilizando su vivencia para inspirar a jóvenes, atletas. Carmen continuaba formando árbitras, enfatizando la importancia de la integridad, la ética y el control emocional. El episodio del gol anulado, que podría haberse convertido solo en un recuerdo negativo, se transformó en una narrativa de superación y aprendizaje colectivo. El mes intenso mostraba que, incluso ante las injusticias, es posible transformar la adversidad en crecimiento humano, dejando marcas duraderas e inspiradoras para todos los involucrados. María Elena, al reflexionar sobre ese mes, se dio cuenta de que cada desafío enfrentado había fortalecido no solo su habilidad en el fútbol, sino también su resiliencia emocional. Cada entrenamiento, cada pase y cada gol representaban aprendizaje y crecimiento. Valentina, observando la evolución de su adversaria, reconocía silenciosamente que la experiencia del mes había sido transformadora para ambas, trayendo comprensión, respeto y honor. Carmen, por su parte, veía en los frutos de su orientación a las jóvenes árbitras la importancia de aprender de los propios errores y de enseñar con empatía y responsabilidad. El mes, intenso y cargado de emoción, se consolidaba como un hito en la vida de todas, mostrando que la adversidad y la superación pueden caminar de la mano, moldeando el carácter y promoviendo un crecimiento profundo. El cierre del mes trajo consigo momentos de celebración silenciosa y reconocimiento. María Elena, aunque exhausta, sentía orgullo de su trayectoria y del camino recorrido, sabiendo que su dedicación, ética y persistencia habían sido determinantes. Valentina compartía con otras atletas reflexiones sobre la responsabilidad y el honor, usando la experiencia del gol anulado como un ejemplo real de aprendizaje emocional. Carmen continuaba involucrada en la formación de árbitras, reforzando que asumir errores y aprender de ellos es parte esencial del crecimiento profesional. El mes, que comenzó con injusticia, tensión y frustración, terminaba consolidando el aprendizaje, la superación y la humanidad, dejando marcas duraderas e inspiradoras para todas las personas involucradas en el episodio. En los días finales del mes, María Elena se dio cuenta de que su victoria iba más allá del marcador. Era la prueba concreta de su perseverancia ante la injusticia. Cada entrenamiento y cada interacción con sus compañeras reforzaban su confianza y madurez emocional. Valentina, por su parte, continuaba reflexionando sobre la importancia de dirigir a su equipo con ética, enseñando que la verdadera victoria también reside en reconocer el mérito del adversario. Carmen, observando el impacto de sus orientaciones en las jóvenes árbitras, sentía que su error inicial se había transformado en una oportunidad de aprendizaje colectivo. El mes, marcado por tensión y desafíos, se consolidó como un periodo de crecimiento profundo, mostrando que la superación, la responsabilidad y la humanidad caminan juntas, moldeando el carácter y dejando recuerdos duraderos.
Al cierre del mes, las tres mujeres miraban hacia atrás con una mezcla de reflexión y satisfacción. María Elena veía en su trayectoria un ejemplo de que la determinación y la ética pueden superar las injusticias. Valentina reconocía el aprendizaje que provino del enfrentamiento con situaciones inesperadas, entendiendo que honrar el deporte implica más que ganar. Carmen consolidaba su compromiso de formar árbitras preparadas para lidiar con la presión y la responsabilidad. El episodio del gol anulado, que inicialmente parecía solo una frustración, se transformó en una narrativa de superación, crecimiento y humanidad. El mes intenso dejaba marcas que continuarían influyendo en cada una de ellas, mostrando que la verdadera victoria se construye con coraje, ética y aprendizaje constante. Con el cierre del mes, María Elena reflexionaba sobre todo lo que había sucedido. Entendía que el gol anulado no había sido solo un obstáculo, sino un punto de inflexión que le enseñó a lidiar con la frustración, la presión y la injusticia de manera madura. Valentina igualmente se dio cuenta de que la experiencia fortalecía su capacidad de liderazgo y empatía, mostrando que el verdadero valor del deporte está en el carácter y la integridad, y no solo en el resultado. Carmen continuaba dedicada a enseñar a jóvenes árbitras, recordando siempre que reconocer los errores es esencial para evolucionar. Cada una de las tres mujeres llevaba el recuerdo de ese mes como una cicatriz emocional que enseñaba sin necesidad de explicación, mostrando que el dolor y el aprendizaje pueden coexistir y transformar vidas de manera profunda y duradera. El mes intenso terminaba, y cada una de ellas seguía adelante con la sensación de haber vivido algo que trascendió el fútbol. María Elena continuaría su carrera con confianza y respeto. Valentina transmitiría valores de ética y honor. Y Carmen dedicaría esfuerzos para formar a nuevas árbitras capaces de lidiar con la presión y la responsabilidad. La injusticia que parecía marcar el inicio del mes se transformó en un catalizador de superación, aprendizaje y crecimiento humano. Las tres mujeres, cada una a su manera, encontraron en el deporte lecciones que permanecerían para siempre, recordando que, incluso ante las adversidades, el coraje, la integridad y la humanidad pueden transformar experiencias difíciles en logros verdaderamente significativos.